Yo creo que todos aquellos que veían a Zorobabel lo veían con tanto menosprecio. Este cuate, reedificar el templo que Salomón construyó con toda su gloria y que no es la misma situación como la que vivíamos con Salomón. Zorobabel, ese cuate tan pequeño, tan pobre, tan naco, ¿verdad? Pobre Zorobabel, ¿qué va a hacer ese hombre para reconstruir el templo? Sabes que hay un mensaje de Dios para Zorobabel. Así le dijo el Señor a Zorobabel. Y así te dice el Señor a ti en cuanto a las montañas que tú quieres alcanzar. Hay promesas, hay visiones, hay cosas que Dios te ha dicho, pero parecen montañas. Dios ha prometido la salvación de toda tu casa, parece una montaña. Dios ha prometido algo, un avivamiento en esta congregación, en esta ciudad, parece una montaña grandísima. Y tú estás ahí, como Zorobabel. ¿Qué contraste entre Zorobabel y el joven rico? El joven rico, tan engreído, tan petulante, tan dueño de sí mismo, él lo podía hacer, aún la salvación la podía comprar. ¿Qué puedo hacer yo para lograr esto? Pero las palabras que el Señor dio a Zorobabel acerca de una obra imposible, acerca de una obra inalcanzable, quizá la montaña que tú tienes delante de ti sea, como hoy en día comenzamos a usar estas expresiones aquí en México, impagable. Como que antes no usábamos estas cosas, ¿verdad? Hoy en día medio mundo tiene montañas impagables, ¿verdad? Pero ¿habrá alguna cosa difícil para el Señor? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Será posible la reconstrucción de ese templo? Para los hombres es imposible, es inalcanzable, es impagable, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Será posible que ese pagano inconverso filisteo sea salvo? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay montañas que a ti te están impidiendo la victoria. Hay deseos, impulsos, pasiones que han sido colocadas por el Señor, pasiones del Espíritu Santo buenas, de obra de Dios, propósitos. Para ti es imposible, pero para Dios que está en ti, todo es posible. Y hay un mensaje para los sacerdotes claro. Hay una palabra clara de Dios para todos aquellos que han recibido algo del Señor y que les parece como una montaña inalcanzable. No es en tus fuerzas. El Señor dice, no es con espada, ni es con ejército, mas es con su Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a alcanzar aquellas cosas? ¿Cómo va a venir un
avivamiento permanente a nuestras vidas, a nuestra congregación, a esta ciudad, la salvación de Guadalamorra, ¿verdad? Parecería como en lugar de Guadalajara, como Guadalamorra, ¿verdad? Pensando en Sodoma y Gomorra. No es con espada, no es con tu fuerza. Sabes que a veces nosotros queremos lograr las cosas con nuestra fuerza. Bueno, y como decimos aquí en México, es que más vale maña que fuerza. A lo mejor no tengo mucha fuerza, pero ¿qué tal las mañas, verdad? Mucha maña, mucha astucia, presión, calumnia, lengua, chisme, crítica. Te voy a decir una cosa, no es con espada, no es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabes cuál es el colmo de los cristianos? ¿Cuál es el colmo de los cristianos? Es tratar de hacer la obra de Dios en su fuerza. Ese es el colmo. Ese es el colmo. Tratar de hacer lo que a Dios le corresponde hacer en tu fuerza, en tu astucia, en tu lengua, en tu maniobra, en tu red. Ese es el colmo. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Como dijo el puertorriqueño, ¿verdad? Yo no sé plelicar ni cantar, solo sé animal. Es algo animal, terrenal, diabólico. Que tú estés pensando y te pienses, o yo me piense tan inteligente para hacer las cosas. Es que soy tan Dios me ha dado un don de sabiduría, de inteligencia. ¿Qué don ni qué nada? Esto dice, si eso causa celos, contención, amargura, obra de la carne, si esto causa división, no mintáis contra la verdad. Eso no viene de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sabes que cada uno de nosotros, no te estoy hablando del vecino, no te estoy hablando del pastor de enfrente, no te estoy hablando del líder fulano, te estoy hablando de mí, de nosotros, de no usar este tipo de herramientas que son deshonestas delante de Dios. La obra de Dios no se hace con espada. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La obra de Dios no se hace con una sonrisa en la boca y con una piedra atrás. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero esa paz debe brotar de nuestro corazón. Yo sé que tenemos delante de nosotros una montaña
grande, grande. Te voy a decir cuál es nuestra montaña que yo veo. Yo veo esta ciudad llena de la presencia de Dios. Yo veo esta congregación llena del Espíritu Santo, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de la presencia del Señor. Pero hermano mío, ¿qué contradicción será si yo uso la espada para tratar de lograr eso que solamente le corresponde al Señor? Me estoy explicando. No es con espada, ni es con ejército. ¿Sabes lo que está hablando acerca de ejército? Muchos han tratado de obtener victorias a través de ejércitos. Y te voy a decir victorias en el pueblo de Dios, victorias en el reino de Dios. ¿O no era el pueblo de Dios el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel tenía un rey. Pero en algunas ocasiones, bueno, se levantó un Absalón y juntó un ejército para tratar de hacer la obra de Dios con ejército. No es con ejército. Ya en su vejez, cuando David, es verdad, David ya estaba viejito, David ya estaba en las últimas, la última vez cuando salió a la batalla, un filisteo gigante casi lo mata. Entonces vienen los hombres de David, los valientes de David, le dicen, oye, ya no te toca a ti, ya quédate ahí en el palacio, déjanos a nosotros, ¿verdad? Pero ya casi lo matan, pero lo respetaron. Hasta el final de su vida lo respetaron, todo un ancianito venerable y todo, ¿verdad? Pero ahí está el guapo de Adonías, ¿verdad? Adonías se levanta y entonces dice el primer libro de los Reyes, él escuchó, ¿verdad?, que Salomón era el que iba a heredar el trono. No, ¿cómo? Adonías se levanta, se junta con alguna gente y dice, ustedes vayan adelante y vayan anunciando, viva el rey Adonías, viva el rey Adonías. No es con ejército, no es con ejército, no es con espada, no es con ejército. La obra de Dios no se hace con espada, no se hace con ejército. Y cada uno de nosotros somos responsables. Esta palabra, yo soy responsable delante de Dios para no usar espada ni usar ejército para tratar de hacer la obra de Dios. Recuerdo a un pastor, él quería producir un avivamiento, quería que toda su congregación fuera como generosa, ¿verdad? Que su congregación fuera generosa, porque vivía iba a decir que vivía en Monterrey, pero ya había un hermano aquí, dije, mejor me voy a calmar. A dos hermanos, o sea que ella también es de por allá, entonces, en otro lugar, viviendo en otro lugar. Y bueno, pues la gente no aflojaba, la gente no soltaba, ¿verdad? Y él tenía proyectos y se andaba muriendo de hambre el pastor y la gente no soltaba. Entonces dice, no, es que tengo que lograrlo y ¿cómo lo voy a lograr, verdad? ¿Cómo? Y se puso de acuerdo con un chamaco de la iglesia. Entonces dice, mira, yo voy a compartir un mensaje y yo voy a compartir acerca de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Dice, y había una ventana, pero no tenía vidrio ni nada, y en el templo. Entonces al otro lado había pues como un patio, y el pastor había colocado muchísima alfalfa, manojos de alfalfa había colocado en el patio. Y entonces se había puesto de acuerdo con el chamaco, mira, yo voy a predicar, y entonces cuando tú oigas esta frase, y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición, dice, entonces tú vas a agarrar un manojo de alfalfa y lo vas a aventar y la gente se va a impactar, ¿verdad? Y entonces comienza su sermón, ¿verdad? Y él quería hacer algo que solamente le corresponde a Dios, mi hermano. A veces nos equivocamos así, a veces metemos la pata de esa manera. Y la verdad tenemos que reconocer, estamos metiendo la pata y tenemos que hacerlo de una manera
como Dios dice. Amén. Y entonces, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y sabes que este chamaco agarra un manojo de alfalfa, ¡sal! Lo avienta y le cae a una señora por ahí, ¿verdad? Y se asombran todos y el pastor como si nada. Seguía predicando y seguía y el Señor abrirá las ventanas de los cielos, bueno, cada ratito, y entonces pues eran, pero lluvia de alfalfa y la gente asombrada, ¿verdad? Hasta que el chamaco se le acabó la alfalfa. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que se sobreabunde. Y no aventó nada. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones y nada. Y entonces hasta que el muchacho se pone todo nervioso, el chamaquito, y entonces la próxima vez que dice el pastor, y el Señor abrirá las ventanas de los cielos, y entonces se oye un grito que dice, el Señor ya no tiene alfalfa, se le acabó. Mira, el Señor nunca, jamás estará en esas condiciones. Nunca. No tratemos de lograr las cosas con espada ni con ejércitos. El cambio de una persona no lo quieras lograr con espada, trayendo tu espada. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? Sí, es una espada, hombre, vas a cortar una oreja a aquel. ¿Para qué lo vas a hacer? No va a cambiar, no se le va a quitar lo mentiroso, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal? Le voy a contar a unos 4 o 5, ¿verdad? Aquello que hizo aquel fulano, ¿verdad? O aquella fulana, voy a lograrlo. No vas a lograr nada, ni es con espada, ni es con ejército. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos. Y te voy a decir, si tú te rindes vas a descansar mucho. Ríndete. Y Señor, es con tu Espíritu Santo. Aunque tú veas un valle lleno de huesos secos, y el Señor te diga, ¿podrán esos huesos secos vivir? Pues la respuesta más sabia, pues tú sabes. Profetiza y di al Espíritu. Espíritu, ven y sopla sobre estos huesos secos y vivirán. Qué desesperación a veces nos da cuando vemos a la gente seca, como hueso seco, y en gran manera secos, ¿verdad? Tienen como 30 años de cristianos y pues tienen 30 años secos, imagínense los más secos. Y el Señor te dice, ¿podrá Dios hacer la obra con ese tibón seco? Con el Espíritu. No es con espada. No es agrediéndonos. No es agrupándonos. Es con el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es en nuestras fuerzas, no es en aquello que pensamos que tenemos o en aquello que no tenemos, es que nosotros nos rindamos. Y creo que lo que el Señor está hablándonos a todos los cristianos en estos tiempos es rendirnos. Me acaba de decir un pastor, tiene pastoreando ya algunos años, con muchos esfuerzos, con mucho trabajo, ha pasado, así como dice este canto que cantamos, ¿verdad? Y si le cambio la letra, pues perdóname, ¿verdad? Pero que dice que ha pasado por tantas luchas, por tantos desiertos, por tantas tribulaciones, ¿verdad? Y está cansado y está agotado. Y así este pastor me decía, te voy a decir, un pastor lleno del Señor, un pastor ungido, un pastor que tiene todos mis respetos.
decía que Dios le acaba de hablar. Él tenía un proyecto que comenzó, cuando comenzó su congregación tenía un proyecto. Él creía en el funcionamiento de la célula. Y yo creo, y él cree también, no se le ha acabado la fe. Pero él tenía un proyecto, él desafió a la congregación y dijo, tenía un plan, su visión era como 2000 para el 2000, así decía, 2000 para el 2000. Claro que estábamos en 1990, más o menos por ahí, ¿verdad? 2000 células para el año 2000. Pero oye, ya vamos en el 98, yo creo que hay que tener como 6 células. ¿Te imaginas? Yo creo que Satanás le venía con la poesía de casi mira, casi todo y casi nada, ¿verdad? Queriendo ser todo, se quedó sin nada. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Le dijo, ríndete, dame todo. Dame tu pastorado. El Señor le dijo, dame tu pastorado, dame tu visión, dame tus células, dame todo, dame todo. Eso habla de rendirnos. Yo estaba oyendo la voz de Dios a través de él. Él solamente estaba haciendo un canal de la voz de Dios para mi propia vida. El Señor le gritó a él como me gritó a mí. No con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Dice Santiago, capítulo 5, es tan sencillo, pero tan difícil para nosotros los humanos que somos tan complicados. Capítulo 5, versículo 7. No sé si tiene un título este pasaje. No sé si tiene un título este pasaje. ¿Qué título tiene? ¡Ja! Qué fácil, ¿verdad? Ser pacientes y orar. ¿Sabes por qué no subimos a la montaña? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escalar esa montaña? Primero porque no somos pacientes. Y después porque no oramos. Queremos lograr las cosas con impaciencia y sin oración. Y no vamos a lograr nada. El Señor te dice, no es con espada, ni es con espíritu, ni es con ejército, sino con el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la próxima semana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tener paciencia. ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia? 10 años, llevo 15 años. Hoy, hasta la venida del Señor. El Señor siempre te va a pedir paciencia. ¿Ya vino el Señor? No ha venido el Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para nosotros es tan dulce. Sí, se acerca la venida del Señor. Yo creo que también para aquellos del año de la canica, porque Santiago escribió hace casi 2000 años. Qué dulces palabras de Santiago. Porque la venida del Señor se acerca, y todos los que leían esta carta en la iglesia, sí, amén, se acerca la venida del Señor. Tened paciencia, al cabo que ya falta poquito. Tened paciencia para la venida del Señor. Sí, faltaban más de 2000 años. Y a nosotros nos parece que estamos esperando
tanto? ¿Qué has esperado tanto? ¿Cuánto has esperado? 15 largos años. Oye, ¿qué son 15 con más de 2000 años? Y todavía ni llega el Señor Jesucristo. Y sin embargo está diciendo, tener paciencia, paciencia y aguardar. ¿Cuántos de aquí tienen 2000 años? Se los comen muy bien, ¿verdad? Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, hermanos, aquí está la paciencia. Por favor, oye bien esto que dice el Señor Jesucristo. Abre bien el oído aquí. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? ¿Eres tú el juez? ¿Eres tú el que va a juzgar? ¿Eres tú el que va a decidir? Entonces, ¿para qué te quejas? ¿Para qué te quejas con tu hermano? ¿Para qué te quejas de tu hermano? ¿Para qué te quejas de tu hermana? No os quejéis el uno contra el otro. Sé paciente y orad. Hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Piensas que eres el único que está sufriendo y que has esperado tanto? No es cierto eso. Hay muchísimos, por muchísimos siglos, de gente que ha dado su vida para esperar con paciencia y aguardar con paciencia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Levante las manos los que sufren. Los que cantan ese de sufrir me tocó a mí en esta vida. Oye, parece que como que vamos cantando los cristianos así, ¿verdad? Qué contradictoria vida de la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. Oye, ves a los cristianos cómo están. Sufrir me tocó a mí. ¿Qué te tocó ni qué nada? Si has sufrido mucho, eres muy bienaventurado. Dile a tu hermano, qué bienaventurado eres. Caramba, pero qué envidia. Qué envidia, tanto que sufres, bienaventurado, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han sufrido? Ay, qué envidia, hermana, qué envidia. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bienaventurado, dice. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Vamos a ponernos de pie. Hermano mío, no menosprecie las pequeñeces. No menosprecie las pequeñeces. Gócese, gócese. Esta iglesia es pequeña, sí. No la menosprecie, mi hermano. Lo que Dios va a hacer es algo que a Dios le toca hacer y algo muy grande. Pero no es con espada, ni es con ejército, es con el Espíritu Santo. Sea paciente y ore. Amén. Sea paciente y ore. No me use la espada para lograr algo que solamente a Dios. No me use el ejército para lograr algo que solo a Dios le corresponde. No es con espada ni con ejército. Yo quiero ponerle un ejemplo o más bien serle ejemplo en mi propia experiencia. Quiero ponerme de ejemplo. Y si no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto, quiero seguir adelante. Y quiero ser un ejemplo de rendirme al Señor. Y de decirle, bueno, Señor, haz lo que tú quieras. No es en mi fuerza, no es en la espada, es con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle a Él.